Juan Manuel, permítame que es que tenemos un invitado importante en línea. Ya le concedo otra vez que no lo he dejado hablar. Oh, no importa. Buenos días, Carla. Buenos días, Buenos Chucho. días, Hola, Juan Juan. Primero Manuel. lo primero. Juan Manuel, saludamos a las 7:09 de la mañana a Sergio Fajardo, tercero en esta contienda electoral. Cuarto en esta contienda electoral, el tercero Fico Gutiérrez. Sergio Fajardo, bienvenido a RCN Mundo. Buenos días, Carla. Un gusto saludarlos y bueno, muchas gracias por llamarme. Lo vimos bastante emocionado en esa tarima, se le quiebra la voz después de este tiempo en campaña y todo ese proceso suyo tan interesante electoral. Claro que sí. Esto es pues, es difícil explicar lo que se siente en una campaña electoral y en particular, pues, para la presidencia de la República. Es muy intenso, muy emocionante, muchas cosas viví durante estos últimos meses, realmente años. He aprendido muchísimas cosas, me he transformado, he tomado nota, quiero mi país, tengo el país en la cabeza, muchas cosas pasando, pero bueno, estoy tranquilo, con la conciencia tranquila, viví de acuerdo a los ideales, a los principios, a lo que yo he pregonado, y naturalmente se dio lo que todos decíamos, o la mayoría decíamos, o muchos decíamos, entre ellos yo, por supuesto, que Colombia iba a cambiar. Escogió a dos personas, a Petro y a Rodolfo, pues que no representan el cambio que yo representaba ante el país, pero esa es la expresión de la Colombia que tenemos enfrente. Entonces, pues yo tengo, como les digo, tranquilo, con la conciencia tranquila, con la convicción de que muy pronto todo esto que yo he representado como candidato, muy pronto va a tener más fuerza que nunca. En este momento se empiezan a mover los apoyos, para dónde se va a orientar como toda esa baraja política de cara a la segunda vuelta. Y usted ya ha anticipado conversaciones importantes. Por un lado va la de la coalición que se van a reunir y por el otro lado la suya particular. Doctor Fajardo, ¿habló usted con Rodolfo Hernández? ¿Piensa, digamos, apoyarlo? Yo sé que usted no es de maquinaria ni de esas cosas, pero su voz a mí me parece que es valiosa en este momento de la democracia. Carla, pues yo estoy haciendo un aterrizaje tranquilo. Después de estas tempestades tan fuertes, estos huracanes, pues ya a estas alturas de la vida tengo que tener claridad de que hay que hacer un aterrizaje tranquilo, mirar con mucha calma lo que viene para nuestro país, que va a ser muy difícil. Yo no tengo duda alguna acerca de la dificultad de lo que tenemos enfrente y tomarlo pues con mucha responsabilidad. Yo no sé qué tan relevante sea lo que yo pueda decir o no pueda decir. Nos vamos a reunir los miembros de la coalición, tendremos una conversación para ver cuáles son las perspectivas. Cada quien tiene sus intereses particulares, su proyecto de vida político, y pues lo quiero hacer con todo el juicio posible para que sea lo mejor para Colombia. O sea, yo soy consciente que tengo pues una pequeña responsabilidad, pero pues asumirla, como digo, por el mismo camino que he asumido siempre. Ayer me llamó Rodolfo Hernández, me llamó por la noche. Del otro grupo pues nunca nadie me ha llamado ni me llama, pues parece ser por razones obvias, después de tantos años de lo que ha venido ocurriendo y la manera como se ha dado pues la relación de el grupo que ha liderado Petro conmigo como persona. Pero pues hasta ahí voy. Yo voy con calma, con tranquilidad y con mucho cuidado para Colombia, y también tengo que pensar pues en mi vida, mis proyectos de vida, qué voy a hacer yo, cómo hago, mi familia, por supuesto, pero tengo el espíritu tranquilo y eso es lo que más contento me tiene, porque estoy libre y limpio para caminar en la vida y espero disfrutarla y aportar en la medida de mis capacidades. Pero, doctor Fajardo, por favor, ahondemos un poco en la conversación con el doctor Rodolfo Hernández anoche. ¿Qué le dijo él? ¿Qué tan larga fue la conversación? ¿Qué temas tocaron? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué más se planteó en esa conversación anoche? No mucho más. Pues él siempre ha sido amable conmigo y me dijo que cuando utilizo la expresión que él utiliza, cuando suba a Bogotá, que es la expresión de las personas que no somos bogotanas y que así se hablaba hace un tiempo, que siempre era subir a Bogotá porque queda a 2.600 metros de altura y de cualquier otro lugar
se venía, había que subir a Bogotá. Entonces me dijo que cuando subiera a Bogotá me llamara, y le dije, claro que yo con mucho gusto hablaba con él. Yo tengo pues ya se los he dicho, una buena relación personal. Él antes de ser alcalde fue a hablar conmigo con un grupo de personas que trabajaron conmigo, le ayudaron a organizar su alcaldía y fueron asesores. Y él siempre ha sido una buena persona y tengo una buena relación en términos personales con él a través de los años. Y por supuesto, pues el tema de la lucha contra la corrupción es una expresión común y pues ha sido amable. Yo hasta ahí llegamos, hasta ahí llegó la conversación. Siempre me ha dicho que las puertas las tiene abiertas y pues yo también hasta ahí llego. Como les digo, yo tengo que ser muy juicioso en lo que tiene que pasar o quiero que pase para Colombia. Primero estar hablando con las personas de la coalición y mirar cuál es el camino y ver cómo pues yo puedo apoyar a nuestro país o en alguna medida que pueda ser que pueda tener algún sentido. Y ya, eso es lo que yo le he dedicado a la vida a este país y a la educación. Me interesan mucho los medios de comunicación porque he hecho mucha reflexión. Yo he apuntado todo. Yo tengo muchas cosas en la cabeza para hacer. Conozco el país, quiero el país. Tengo, pues, una mirada muy grande acerca de lo que significa Colombia del mundo. Entonces, tengo también una cantidad de cosas en la mente en este momento que tengo que aterrizarlas con toda la calma y con todo el juicio y ver cómo puedo aportarle yo a Colombia en alguna medida. Doctor Fajardo, a todas estas, después de conocer los resultados y de ver el paso de Rodolfo Hernández y de Gustavo Petro a segunda vuelta, que significa desde cualquier punto de vista un cambio en relación con todo lo que se venía registrando en Colombia, una derrota monumental, la más grande derrota en la historia de los partidos políticos colombianos, uno se pregunta entonces, ¿qué pasó con el centro? ¿Qué pasó con el famoso centro? Centro Esperanza incluso, que se planteaba de esa manera, que tenía un candidato fuerte como usted que estuvo a 100.000 votos hace 4 años de pasar a segunda vuelta y muchos dicen que seguramente de llegar a la presidencia. ¿Por qué se desfiguró ese centro? O si es que, como han dicho algunos, ese centro lo pudo cooptar bien Rodolfo Hernández. ¿Qué lectura ha hecho frente a ese fenómeno? Pues lo que dije anteriormente, Colombia va a cambiar. Y Colombia tiene, como he señalado, tantas oportunidades: rabia, miedo, inconformidad, indignación, tristeza. Y un rechazo muy grande al establecimiento tradicional, que sin duda esa derrota era justa y necesaria. Yo no tengo duda acerca de eso. Pero las personas que captaron pues ese malestar están Petro, que lleva 4 años en campaña seguida, y Rodolfo Hernández, que se conectó como una persona singular dentro de todo este mundo, muy diferente pues a la estructura política, a la política, a las personas que hemos participado ahí, y captó ese deseo de cambio y ese malestar y lo hizo con su estilo y su forma. Eso pues está relativamente claro. Pero por eso yo señalo algo, Juan Manuel. Y hablo pues en primera persona. Yo defendí unas ideas, una propuesta, una forma de actuar, una forma de comportarse en la sociedad, de hablar de una manera de construir en un país, y he hablado de respeto, de reconocimiento, de decencia, solidaridad, de empatía, sacar lo mejor de los demás. Y yo tengo la convicción, esto pues es mi convicción profunda, de que dentro de muy poquito, esto que yo estoy diciendo, va a tener un valor máximo. Pero las sociedades en su momento cambian, y ese cambio era necesario, y escogieron un cambio abrupto. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué plantean ellos dos, que tienen una responsabilidad muy grande con el país. Esta campaña va a ser, yo no me alcanzo a imaginar las agresiones y la violencia verbal que viene a continuación en Colombia por 3 semanas, y lo difícil que va a ser a unir a Colombia, porque nuestra Colombia está muy herida, y esto que viene a continuación lo único que va a hacer es aumentar las heridas. Pero bueno, dentro de todo esto yo trataré siempre de ser una voz que cuida, que respeta, que sabe cambiar, por supuesto, y ese es el camino. Y escúcheme lo que le estoy diciendo: dentro de muy poquito, dentro de muy poco, van a estar mirando a lo que yo he representado en términos políticos, y va a tener muchísimo más valor. Así son las sociedades, y este era el momento,
y ellos son los que la representan, y hay que respetarlos y que construyan su propuesta, y ojalá que lo hagan muy bien, porque es la situación más difícil que yo he visto en mi vida desde que soy consciente de Colombia. Doctor Fajardo, Gustavo Petro sacó 8,5 millones de votos, es al que menos votos le faltan para llegar a la presidencia sin duda, ganó las elecciones y ese es el primer titular, pero ayer varios analistas, incluso algunos que estuvieron invitados a Voces RCN anoche, de distintas tendencias políticas por lo demás, decían que lo que ha ocurrido ahora, lo que le puede pasar al doctor Gustavo Petro es que le apareció un candidato como Rodolfo Hernández, que es lo que llaman en inglés un outsider, que es un hombre que no representa el uribismo, él no sacó esos votos representando el uribismo, los votos que sacó ayer, y que por otro lado lo que ha ocurrido en Colombia es que pues no hubo ningún golpe de Estado, la registraduría ayer funcionó rapidísimamente y lo que señalaban estos analistas, y esa es la pregunta que quiero hacerle, es que en cierto modo Rodolfo Hernández ha dejado descolocado a Petro porque le quitó el discurso. Es decir, Gustavo Petro, y señalan ellos, pues no tiene cómo atacar a Rodolfo Hernández hablando de polarización, porque la polarización era entre Petro y Uribe. ¿Usted cree que eso puede estar pasando, que Rodolfo Hernández ha dejado descolocado a Petro por lo menos en este momento de la campaña? Pues Juan Carlos, yo todavía no soy analista político, ¿sí? Que además he pensado mucho, repito, sobre los medios de comunicación, lo que yo he visto, escuchado, pues yo he tenido la oportunidad de conversar con todos los medios por todos lados, de todas las dimensiones, y tengo una muy buena imagen acerca de lo que significan los medios de comunicación y lo que pienso acerca de eso. Entonces yo todavía no paso a ser pues analista político, pero, sin duda que la situación de Gustavo Petro es muy difícil y pues les toca pensar muy bien qué van a hacer en 3 semanas después del camino que han recorrido, la forma como lo han recorrido. Es que yo siempre reiteré y reiteraré hasta el último día que la forma es muy importante. Aquí se ha creído que el fin justifica los medios y yo siempre insisto, ojo, que son los medios los que justifican el fin. El camino que se recorre determina lo que pasa. Y fíjese cómo es la historia. Entonces, sin duda que pues la campaña de Gustavo Petro tiene que estar muy descolocada. Rodolfo Hernández es una persona inclasificable en muchos sentidos, ¿sí? Impredecible también en muchos sentidos, y vamos a ver qué pasa en estas 3 semanas. Pero repito, mi papel siempre será tratar de aportar a que esto esté bien, reivindicar las ideas, reivindicar la política, reivindicar lo que he reivindicado, mantenerse firme en los principios, y eso es lo que me hace tener la tranquilidad conmigo como persona, haber enfrentado lo que tuve que enfrentar, la manera como me ha tocado pasar por todas estas, pero reivindicar la decencia y reivindicar la sensatez y la sabiduría y la capacidad de cambiar. Eso es lo que yo voy a hacer. Pero lo que viene a continuación, van a ser unas 3 semanas, ojalá se puedan conducir en unos términos razonables, y espero estar equivocado con lo que digo, pero veo esto de una agresividad y de una confrontación que pues va a ser muy seria. Espero estar muy equivocado en lo que esté diciendo y no sería la primera vez que estoy equivocado, o sea que lo digo, pero espero eso, y yo pues aportarme en la medida que pueda aportar dentro de todo este camino, pero impredecible totalmente lo que viene, y sin duda la campaña de Petro pues tendrán que reflexionar bastante acerca de lo que han hecho, cómo lo han hecho y pues lo que viene a continuación. Doctor Fajardo, finalmente, el día de hoy se va a reunir usted con la Coalición de la Esperanza. ¿Quiénes le han confirmado? ¿Dónde va a ser esa reunión? ¿A qué horas tendremos noticia? No, pues todos han confirmado y todos van a ir. Y pues ahora, porque esperemos a ver qué pasa. También es una discusión difícil. O sea, sobre la mesa hay que poner los intereses de cada quien. Son personas de la política o somos personas de la política. Cada quien tiene una perspectiva, mira si tiene sentido estar en términos de una coalición unida en alguna forma, o cada quien quiere coger su camino. Todo eso estará puesto sobre la mesa. Ya pues ya se cerró este capítulo, pasamos por muchísimas cosas. De nuevo, yo tengo todo apuntado, todo lo que yo he visto en todo este tiempo, y he aprendido muchísimas cosas, y yo espero pues que eso sea una parte importante en mi vida,
porque siempre estaré pues en acción, lo que es la educación, la política, lo público, como les dije, los medios. Tengo muchas cosas en la mente, pero hoy nos reunimos y miramos, espero que seamos capaces de sacar una conclusión y pues este capítulo que acaba de terminar, ponerle un punto final. ¿Será un punto aparte o un punto final? Ya veremos. Cada quien tiene sus intereses y yo voy a representar lo que siempre he representado allá. Doctor Fajardo, escuchándolo detenidamente sobre este análisis, es inevitable hacerse varias preguntas y aquí nos tomaría toda la mañana conversar sobre lo que pudo haber sido y no fue, ¿verdad? Pero usted dice... No, ustedes se tienen que concentrar en los que van a gobernar a Colombia. De acuerdo. Y entiendo. Sí, pero usted es una persona muy importante. No pretendo ser más. Usted es una persona muy importante para el país, usted es una institución nacional y por eso es que hoy lo estamos consultando, porque lo que usted diga es muy importante realmente. Estamos hablando de una persona que, insisto, hace 4 años le faltaron 100.000 votos para pasar a segunda vuelta y seguramente hubiera podido ser el presidente. Y hoy quedó ahí, en el berenjenal de una coalición que no existió, doctor Fajardo. Esa es la verdad. Mucha gente se le fue faltando unos días. Unos salieron a dar declaraciones diciendo que lo que se necesitaba era una explosión controlada. Otros anunciaron su voto, pero por otro lado los votos era en otra campaña. Se lo digo con nombre propio. Carlos Amaya anunció que estaba con usted de frente, pero allá tuvo 350.000 votos Rodolfo Hernández en Boyacá, en la tierra de Amaya, y congresistas de esas, digamos que de esas tendencias estaban reunidos con Rodolfo Hernández. Todo esto es para decirle que quizás si usted hubiera insistido en una propuesta solitaria e independiente, ¿otro gallo estaría cantando? Ya todo eso hace parte de la especulación, pero ustedes son los quienes pueden hacer esa especulación, y no lo digo despectivamente la palabra especulación, sino pues construir escenarios hacia atrás y hacia adelante. Como les digo, yo ahora no estoy de analista político, yo sé lo que pasó, y como les digo, tengo muy bien estudiado todo lo que hemos vivido durante todo este proceso de construcción de la coalición. He puesto mucha atención en todas las reuniones. Por lo general yo siempre fui el más callado en muchas oportunidades y he mirado a todas las personas que participaron, mis compañeros, todo le he puesto mucha atención. Pero preocupémonos por ahora, ¿sí? Preocupémonos por lo que viene a continuación, y pues en términos personales, como les digo, yo tengo la tranquilidad y yo no me avergüenzo de defender las ideas que he defendido y las voy a defender como forma de la política. Ya veremos qué pasa, pero ustedes tienen una tarea muy importante, y es en estas 3 semanas que viene cuidar mucho a Colombia, porque como les dije, espero estar muy equivocado en todo lo que estoy pensando. Ojalá que esté muy equivocado, pero esto va a ser muy agresivo y yo quiero mantener esta voz en la medida que pueda ser escuchada para cuidar a Colombia. Para esta Colombia hay que sanarla y hay que llevarla con mucha calma, y pues ese puede ser mi aporte en primera instancia. Y ya voy organizando mi vida, que también tengo que cuidar a mi familia, cuidarme yo mismo después de tantas cosas, pero pues estoy contento y tranquilo por haber hecho lo que hice, en la forma como lo hice, con la convicción que lo hice, con la alegría que lo hice, y estoy en paz. Entonces, en lo que yo puedo aportar, aporto desde esa perspectiva. Es muy importante contar con voces como la suya para aportar a esta construcción de país. Sergio Fajardo, muchas gracias, ex candidato presidencial, y estaremos haciendo seguimiento a ver qué va a pasar y cuál es ese resultado de ese análisis y de esa catarsis que va a ser después de esta campaña tan intensa. Un fuerte abrazo y seguiremos aquí charlando en RCN Mundo. Gracias por estos minutos en este lunes festivo después de una jornada tan ajetreada como la de ayer. Gracias a ustedes, a RCN, siempre por darme la oportunidad de conversar con tantas personas que nos están escuchando. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Lo mismo para el doctor Fajardo. Juan Manuel, se nos había quedado en punta y yo lo aprovecho para que hablemos de estos 2 temas, porque esa pregunta que usted le hacía al doctor Sergio Fajardo fue clave por el tema de que lo dejaron solo. A los únicos que vimos firmes en esa tarima ayer fueron a los Galán, que hasta el último minuto acompañaron a Sergio Fajardo. Entonces, le pregunto las 2 cosas, como que, ¿cómo quedó usted? ¿Cómo percibió usted esos resultados de las elecciones a propósito de nuestro tema del día? Y todo lo que acabamos de hablar con Sergio Fajardo. Perfecto, Carla, gracias. Sobre la primera pregunta, varios aspectos. Por un lado,
valieron, a mi modo de ver, valieron enormemente todas las denuncias que se hicieron sobre las irregularidades de la registraduría, incluidas las que hizo RCN Mundo, ¿verdad? Las que hizo el expresidente Pastrana, las que hicieron otros exmandatarios y analistas, porque le metieron una presión inusitada a un registrador, una presión que no había vivido un registrador hacía muchísimo tiempo. Tal vez hubo una escaramuza por allí en los tiempos en que el registrador era Juan Carlos Galindo, que hubo un pequeño traspié, pero se superó también y salió bien. Si no hubiera habido tantos ojos encima, no quiero saber qué hubiera podido pasar ayer, pero ayer todo el mundo estaba pendiente del registrador, y el registrador y los que cometieron las irregularidades del 13 se supieron observados. Segundo, me parece que en mucho tiempo estas fueron sinceramente unas elecciones libres. ¿En qué sentido? En que hubo siempre la inquietud de si la maquinaria de los partidos políticos iba a ser suficiente para aupar al poder a un candidato. Y ahí quedaron 5 partidos con un candidato viendo un chispero, ¿verdad? Porque a Fico lo estaban respaldando Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Justas Libres, 6 estructuras políticas que no pudieron que su candidato pasara ni siquiera a segunda vuelta. La gente votó libremente desde ese punto de vista. Tercero, rápidamente, perdón que me alargue, pero es que era inevitable hacerlo. Esta es la más grande crisis de los partidos en su historia, por lo que acabo de decir. Ahí quedaron en sus platas y ya nadie le come cuento a esa maquinaria. Y en cuanto a lo de Sergio Fajardo, evidentemente Sergio Fajardo recibió lo peor de la política, porque la famosa coalición nunca existió, era una coalición de dientes para afuera, le anunciaban su voto y por debajo ya estaban con otros hace mucho tiempo, la dinamitó Ingrid Betancourt, pero más allá de Ingrid hubo un poco de gente ahí que realmente nunca le caminó no tanto porque de pronto Fajardo no les gustara, sino porque cada uno tenía su propio... Exacto, nunca estuvieron claro, con él. Si los galanes estuvieron con Fajardo hasta el final es porque pues el nuevo liberalismo no sacó sino un representante a la Cámara, pues tenían que estar con Fajardo. Si les hubiera ido de otra manera, estarían en otro cuento. Él fue el hombre de la vivienda en esta contienda, estaba en el lugar equivocado, porque tenía una cauda importante hace 4 años y quedó casi al borde del umbral. Andrés, sobre el tema Sergio Fajardo. Sí, hay varias consideraciones. No como hace Rafael, que Rafael tiene 10 puntos, yo tengo apenas tal vez un par. Primer punto. Evidentemente en Colombia, de acuerdo con los análisis políticos que hace el DANE, en la encuesta del DANE, y de cifras y conceptos, el centro se ubica entre el 44 y el 54% del electorado. O sea, era la masa crítica más importante para la primera vuelta. Si el candidato Sergio Fajardo representaba ese centro, tenía una posibilidad enorme de pasar al balotaje. Y no ocurrió. Escasamente superó el 4%. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que, como dice Juan Manuel, estaba como de vivienda en el lugar equivocado. La coalición realmente, desde el principio, se sentía incómodo con él, aunque era el mejor candidato de todos, de lejos. Un hombre decente, bien intencionado, con buen programa económico, lo respaldaban de los mejores economistas del país, pero eso no fue suficiente. Por un lado. Por otro, lo dinamitaron desde adentro. Las declaraciones que hizo Alejandro Gaviria al Financial Times antes de la primera vuelta fueron premonitorias de lo que se venía. Él claramente dijo, aquí hay un volcán y hay que controlarlo. Y para eso, antes de que explote, yo me voy a la candidatura de Gustavo Petro. Si esos aliados son sus amigos, ¿cómo serán sus enemigos? Entonces realmente uno siente dolido al candidato Fajardo con toda razón, porque uno cuando hace una coalición política es para que vayan hasta el final, pero realmente solo estuvieron al principio y de palabra. Y eso explica en buena parte lo que pasó. Además de otros errores que cometió la campaña y posiblemente la estrategia política del mismo candidato de haberle mordido el anzuelo a Ingrid en la pelea y luego a Alejandro también. Y creo que eso lo dibujó y finalmente presentó un Sergio Fajardo distinto al que habíamos pensado que podía ser. Él podía haber pasado perfectamente a la segunda vuelta y no pasó. Y un último elemento, si me permites, Carla. Recuerden que antes de la primera vuelta hubo una posibilidad de unión entre Rodolfo y Fajardo. Habían acordado que el que ganara en las encuestas lideraba esta opción y el otro se plegaba al perdedor. Salió la encuesta de Inbamer
conversaron, inclusive aquí veo el reporte de prensa que se tomaron un café y dijeron, bueno, si sale una encuesta, ambos dijeron, el que esté por encima, pues naturalmente sigue adelante. Salió la encuesta de Inbamer y desde la Centro Esperanza dijeron, no, un momentico, nosotros no podemos unirnos a Rodolfo Hernández, siga usted. Y realmente incumplió la palabra y una lástima porque está muy claro, y lo dijo hoy, que tienen muy buena relación. Es una buena persona, dijo. Pero sí va a terminar con él. Sí va Sin y sí ninguna va. duda, claro, pero ya no como candidato, sino como aliado político.